Buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar acerca de nuestro proyecto de grado, que es la prevalencia de caídas y de riesgo a caer en adultos mayores en 5 ciudades de Colombia. Las autoras somos Valentina Correa Monsalve y Jaycee Ripoll Jiménez. Las asesoras de este proyecto de grado son Diana Isabel Muñoz y Doris Cardona Arango. Ya con respecto a la introducción, vamos a hablar del proceso de envejecimiento, que es un proceso que es considerado como un fenómeno multifactorial, que es heterogéneo, intrínseco e irreversible para todos los seres humanos. Por tal motivo, pues se sabe que a este proceso todos los seres humanos vamos a llegar allí. Y se ha demostrado que ha habido un aumento demográfico de los adultos mayores. Incluso en Colombia, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es decir, el DANE, ha demostrado que esta población ha venido aumentando, ya que en el pasado censo, es decir, en el 2005, la cifra de la prevalencia de los adultos mayores no era mayor al 9%. En cambio, en el último, que fue en el 2018, la población de adultos mayores en ciertas ciudades ha venido aumentando. Por ejemplo, para las ciudades de Bucaramanga y Medellín fueron del 16%. Para Pereira, la prevalencia fue del 19%, Popayán del 14,8% y para Santa Marta 11,4%. Lo que evidencia que ha venido un aumento, ha venido aumentando de manera acelerada esta población. Pero el proceso de envejecimiento va a llevar a ciertos cambios, los cuales van a ser morfológicos, fisiológicos, psicológicos, mentales, funcionales e incluso sociales, que si estos se mantienen de manera adecuada, van a favorecer la calidad de vida. Pero se ha venido evidenciando que este proceso de envejecimiento no se ha llevado de la manera más adecuada porque pues ha habido mayor incidencia de caídas, ha habido un aumento en la fragilidad de los adultos mayores y también un deterioro en la capacidad funcional. Por tal motivo, este conjunto lleva a una consecuencia y es el deterioro de un envejecimiento saludable y activo. Entonces, entrando ya pues a las caídas, se definen como un acontecimiento involuntario de perder el equilibrio y como consecuencia el cuerpo cae al suelo. Y el riesgo de caídas es el aumento de la vulnerabilidad a caer bruscamente al piso. Y es una situación a la que todos los adultos mayores están expuestos. Bueno, en cuanto a la epidemiología, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud reportó que a nivel mundial hay una prevalencia de caídas de un 37,3 millones en todo el mundo, lo que no genera pues siempre el estado pues, de la muerte, pero sí hay un aumento de la discapacidad. Bueno, un estudio que se realizó también en Latinoamérica, por ejemplo en Chile, un diseño que fue cuasi experimental, demostró que una prevalencia de caídas del 58% en el 2021. Y en México, también un estudio transversal, pues demostró que hay una prevalencia de caídas de un 24%, perdón, siendo más prevalentes en el género masculino. En Colombia, SABE reportó en el 2015, SABE pues que es el Estudio Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento, reportó que al año hay un porcentaje, un 31,9% del total de las caídas, siendo más alto pues en mujeres que en hombres. Bueno, diferentes estudios que se han hecho transversales, longitudinales, metaanálisis, han documentado que algunos de estos factores que van a aumentar el riesgo de las caídas son, por ejemplo, uno de ellos la edad. La edad, por ejemplo, las personas que son mayores de 80 años tienen un alto riesgo pues, de caídas, las personas que viven solas, las personas que tienen un bajo nivel de escolaridad también han reportado mayor prevalencia de las caídas, las personas que tienen pues mayor disminución de la fuerza o de la masa muscular, también las personas que tienen alguna enfermedad crónica no transmisible. En ellas entran, pues, por ejemplo, la degeneración articular, como la artritis, osteoporosis, entre otras. La discapacidad
También aquí entraría pues la discapacidad auditiva, la discapacidad visual, la discapacidad motora y todo lo que lleve a la necesidad de aparatos para la movilidad asistida. También está, por ejemplo, el factor de la polifarmacia. También, por ejemplo, las personas que sufren de trastornos del sueño, trastornos del equilibrio, de la marcha, todo eso va a llevar a un aumento de la prevalencia de las caídas en los adultos mayores. Todo eso también, pues esta prevalencia de caídas va a llevar a que se generen consecuencias en los adultos mayores y por ende como un ciclo de discapacidad. O sea, el hecho de tener alguna discapacidad o algún factor de riesgo va a llevar a que las personas si se caen tengan contusiones, fracturas y por ende se produzca también mayor discapacidad. En cuanto a la prevalencia de las caídas, de la prevalencia que hay, pues, y de los daños que ocasiona a nivel pues, global en cuanto a la economía y en otras áreas, es importante identificar estrategias que prevengan las caídas en los adultos mayores. Por tal motivo, también es necesario documentar la magnitud del problema en las ciudades donde se ha visto un crecimiento demográfico de esta población de adulto mayor, aquí en Colombia, por ejemplo. Por eso el objetivo de este estudio va a ser identificar la prevalencia de las caídas, el riesgo de caer y los factores asociados en adultos mayores en 5 ciudades de Colombia. Bueno, con respecto a la metodología, este estudio tuvo un enfoque cuantitativo con un diseño observacional transversal. La población de nuestro estudio fueron 2.506 adultos mayores de la zona urbana de estas 5 ciudades del país, las cuales fueron Bucaramanga, Medellín, Popayán, Santa Marta y Pereira. Y pues ese estudio se realizó mediante, pues, a través de técnicas probabilísticas, mediante también el muestreo de conglomerado bietápico. Los criterios de selección fueron ser residentes en los hogares, en la zona urbana de las 5 ciudades anteriormente mencionadas, también tener un buen rendimiento cognitivo y que tuvieran un resultado de 13 puntos o más en el mini mental. También participar de manera voluntaria en el estudio, el cual pues se les hizo el consentimiento. En cuanto a las variables dependientes, se tuvieron en cuenta dos. Las caídas, que fueron medidas mediante el autorreporte en el último año, y el riesgo de caídas, que fueron medidas mediante la escala de Downton. Las variables independientes fueron divididas por grupos y fueron las sociodemográficas, el estado mental, el estado de salud y la capacidad funcional. Esas variables fueron medidas mediante un cuestionario realizado por el equipo investigador. Con respecto a los sesgos, se tuvieron en cuenta los dos grupos, los sesgos de selección y los sesgos de información. Con respecto a los sesgos de selección, el primero fue considerado de que a causa de que este estudio es de manera aleatoria, o sea, se seleccionó a los participantes de manera probabilística, es posible de que, por ejemplo, el caso de que el que realice el cuestionario, el encuestador, fuera a las direcciones que se le dicen anteriormente, este se encuentre de que allí no haya una casa o que no se encuentre un adulto mayor, sino que sea un colegio, que sea, por ejemplo, una tienda, que sea una universidad, una capilla. Otro sesgo de selección es que este estudio fue transversal. Por tal motivo, no se hace un seguimiento de los participantes. Ya con respecto a los sesgos de información, se tiene del investigador y es que se pueden haber errores al momento de el análisis de los datos. Con respecto a los sesgos de información del encuestador, puede ser de que este no se haga entender en el momento de que realice el cuestionario, aunque aquí se realiza un control, ya que hay un previo entrenamiento para los encuestadores. Y también pues se hace la prueba piloto. Con respecto también a los sesgos de información de los participantes, es que ya que son adultos mayores, pueden haber preguntas
como por ejemplo la edad de que pues algunos puedan haber como falta de memoria, ¿cierto? Que les falle la memoria en ese momento o que subestimen pues las respuestas. Con respecto al análisis de los datos, se realizan técnicas univariadas, bivariadas y multivariadas, y también pues se realizan razones de prevalencia crudas y ajustadas. El intervalo de confianza en este estudio es del 95% y las pruebas de hipótesis, es decir, que P es menor al 0,05%. Bueno, el estudio como tal recibió la aprobación del Comité Institucional de Ética de la Universidad y fue clasificado como riesgo mínimo según la resolución 8430 de 1993. Y bueno, aquí abajito podemos observar las referencias pues, del artículo, algunas de las referencias. Muchas gracias. Muchas gracias.